presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes otra vez en estos momentos y compartir nuevamente este tiempo de reflexión en medio de la semana. Así que deseamos que Dios les bendiga y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contentos de estar y compartir estos momentos junto a ustedes. Bien, y queremos continuar con nuestro estudio del libro de Efesios, así como veníamos trabajando ya en las semanas anteriores. La semana pasada hablamos acerca de la redención, ¿no es cierto? Y creo que fue muy lindo el testimonio que tuvimos de escuchar de Jonatán, o de Johnny, como le llamábamos. Así que para nosotros por lo menos fue impactante lo que él nos contó y por eso quisimos compartirlo con ustedes. Hoy vamos a continuar con el mismo versículo 7 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque tenemos otra palabra muy importante que queremos comentar en estos momentos. Si quiere leer, pastora. Sí, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención fue la palabra base que charlamos vez pasada. Redención por su sangre. Y la otra palabra que aparece aquí, que es re importante para nosotros los cristianos, es el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Bien. Y hay dos cuestiones acá con perdón, ¿no es cierto? Sí. Tendríamos que decir qué es pecado, ¿no? Para recibir el perdón. No, pero yo quería destacar de alguna manera. Vos querés decir que el perdón... Que hay un perdón que se refiere a Dios. De Dios a los hombres. De Dios al hombre y otro perdón entre los hombres. Sí. Es decir, que hay una cuestión vertical de Dios hacia nosotros y hay otra cuestión horizontal que es de hombres a hombres. Hoy solamente vamos a tratar la forma vertical, es decir, Dios perdonando a los hombres, y quizás en la próxima charla vamos a hacer la parte vertical, es decir, horizontal. ¿Cómo perdono a mi prójimo? Sí, porque es entremezclado el perdón de Dios con que nosotros tenemos que perdonar, pero es muy largo el tema si lo hiciéramos los dos en estos momentos. Así que nos queremos centrar en lo más importante, que es el perdón de Dios para con nosotros. Y tenemos que, para decir que ¿qué nos perdona Dios? ¿Qué nos perdona? Es el pecado, ¿no? ¿Y qué es pecado? Es cerrar el blanco. Es cuando yo hago lo que yo quiero. Me manejo por mí misma y ese pecado me separa de Dios. Ahora, es decir, que el concepto en el griego de cerrar el blanco es cuando yo ando por un camino equivocado. Es decir, cuando yo, en vez de apuntar al centro, que sería buscar a Dios y su voluntad, busco alguna otra cosa y pego en otro lugar. Porque si yo tengo un centro y apunto, quiero llegar a eso, ¿no? O quiero pegarle ahí. Y con el pecado me hace desviar y me hace ir para otro lado. Eso, pastora. Eso es, errar el blanco. Y el hecho de perdonar, nosotros recibimos perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él pagó la deuda, porque nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. Pero el Señor Jesús pagó nuestra deuda. Así que perdonar, Dios nos perdona, es no imputar el pecado. Él borra nuestros pecados, no nos reclama nada, y tampoco Él cancela nuestra deuda. O sea que nosotros quedamos blancos, es decir, al ponernos detrás de Jesús, Dios nos ve santos.
Nos declara justos. Nos declara justos. Bien. Muy bien. No sé si está bien lo que... Sí. ¿Está claro? Creo que está claro, sí. Bueno, y hay un perdón, ¿cuál es la diferencia del perdón de Dios y el perdón del hombre? Bueno, yo entiendo que Dios, cuando perdona, como decías vos, borra, se olvida, en realidad no nos tiene en cuenta para nada nuestro pecado, mientras que los hombres perdonan, pero difícilmente olvidan. Es prácticamente imposible que nosotros podamos olvidar lo que nos hicieron. Es decir, parece que aunque perdonáramos en un momento dado, después cuando volvemos a tener problemas, recordamos lo que nos hicieron y por ahí decimos, sí, esta es la segunda vez, la primera vez, la tercera vez que me haces lo mismo, ¿no? Bueno, pero... Es decir, es imposible olvidar, al ser humano es imposible olvidar, claro, pero eso también tiene otra cuestión que vamos a hablar luego próximamente, ¿sí? Que también tiene que ver con lo que el hombre no logra perdonar y hacer borrón y cuenta nueva totalmente, ¿no? Sí, es así. Y como tenemos memoria, algunos somos históricos, ¿no? Y contamos todo lo que nos hicieron, pero la verdad es que cuando nos lastiman, lo que cambia es cuando nosotros perdonamos y después ya no nos duele, pero la cicatriz nos queda, es la verdad. Bueno, sí, y quizás para completar la idea, la misma Biblia nos enseña que cuando Dios toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar, los hace desaparecer totalmente, y Él no es de aquellos que me dicen, ¿te acordás? Sí, sino que realmente Él lo perdona y olvida totalmente. Sí. Y en estos momentos yo quiero compartir, mirando cómo Dios perdona, el relato de Lucas. En Lucas es el único historia que aparece, en los otros evangelios no aparece, y es en la casa, sucede en el hogar de Simón el fariseo, y Lucas 7, 36 al 50, no voy a leer todo, voy a leer un pedazo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, es decir, lo invitó a su casa, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. No había sillas en aquel tiempo, así que la gente se recostaba y los pies quedaban para atrás. Tenían una especie de colchoneta, sí, y se apoyaban casi siempre sobre el codo izquierdo. Sí, y comían con la derecha. Comían con la derecha. Con la mano. No había tenedor y cuchillo. Bueno, no sé, eso tanto como eso. Alguna cuchara debía haber. Bueno, y dice el 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, señala la Biblia que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Yo me imagino que esta mujer era una mujer de la ciudad, tal vez era una prostituta, y ella había escuchado el sermón del monte de Jesús, más que seguro. Más que seguro. Bueno, escuchó a Jesús, no sé si el sermón del monte, pero por lo menos el sermón del lo había monte. Escuchado de antemano. Para mí que escuchó el sermón del monte. Y al saber que Jesús estaba, ella se apuró. Seguro que en la ciudad la veían pasar y decía, ahí está la pecadora, y murmurarían de ella. Pero ella tenía un frasco, dice, de alabastro. Alabastro es un material transparente. Lo que sería el vidrio hoy, ¿no? Sí, parecido al yeso, pero más fuerte, ¿sí? Y tenía forma de pera. Y allí ellos ponían el perfume. Y se ve que tenía un perfume muy caro. Así que ella corrió, cuando se enteró, buscó el frasco de alabastro con perfume y se fue allá. Y dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Es decir, esta mujer tenía un corazón humilde, no le importó nada los que estaban todos allí y lo que comentaban. Ella se postró
Y dice, se humilló, regó con sus lágrimas los pies, llorando, estaba llorando, y con los cabellos como que los secaba. Y dice la Biblia que besaba sus pies y le echaba perfume, los ungía con el perfume ese tan caro que ella había llevado. Y cuando estaba allí en esa escena, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, él pensó en su interior, no lo dijo internamente. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y Jesús, seguro que sabiendo lo que estaba pensando, dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Lo interesante es que aquí Jesús pone el ejemplo de dos deben, no importa la cantidad. Hay uno que debía 500 denarios y el otro 50 denarios, pero los dos tienen deuda. Eso, y yo creo que la verdad es que todos tenemos culpa, todos tenemos pecados y todos necesitamos ser perdonados por Dios. No importa qué cantidad, no importa cuánto. Algunos deben más, otros deben menos. Sí. Interesante solamente para aclarar que un denario era el salario de un día de trabajo, ¿sí? Sí. En este caso uno debía 50 días de trabajo y el otro debía 500 días de trabajo, ¿no? Pero los dos estaban debiendo esa cuenta y no la podían pagar. Así que ahí estaba esa mujer con el corazón humillado, llorando y enjugando los pies. Y entonces, este otro que estaba elucubrando queja, ¿no? Diciendo, ¿cómo? No se da cuenta. Fíjate, cómo evidentemente no es profeta, porque no se aviva que esta mujer es mala. Pero tremendo, porque en ese momento Jesús se da vuelta y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me ungiste, no me diste beso, y esta mujer lo está haciendo. Muy bien. Era costumbre lavar los pies al que venía, porque venía lleno de polvo y lleno de transpiración, ¿no es cierto? No solamente eso, también arena y todo eso, porque eran sandalias las que usaban, ¿no? No usaban zapatos cerrados como hoy nosotros, sino eran sandalias, y al caminar por los caminos de tierra había piedritas, había arena que se le metían los pies, y en el calor era una gratificación llegar a una casa, sacarse las sandalias y poder que alguien les lavara los pies. Era la costumbre. Sí. Algún siervo lavaba los pies, ¿no? Y quiero leer el 47 que dice, por lo cual, le dice Jesús, son palabras de Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados a esta mujer. Sus muchos pecados le son perdonados. Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que es tremenda la actitud, y cómo Dios percibe, Jesús percibe la actitud. Yo creo que lo que quiere recalcar Jesús acá también es justamente la actitud. Por un lado, el fariseo, que se consideraba que él era, no sé, súper, y por el otro lado la mujer, que tuvo una actitud de humildad, que tomó los pies de Jesús, seguramente porque de alguna manera Jesús le había impactado en su vida en algún momento, en alguna predica anterior, en alguna conversación anterior, y ella necesitaba sí o sí el perdón. Se daba cuenta de su pecado, de su situación,
y necesitaba sí o sí ser Sí, perdonada, sí. y por eso va con esa actitud de humildad, de reconocimiento o de arrepentimiento, creo que Ajá. sería la más correcta. Bueno, es decir, nos presenta dos actitudes, la actitud del fariseo y la actitud de la mujer, ¿no? Pecadora. El fariseo se siente autosuficiente, él no necesita nada, pero en cambio la mujer se siente culpable y necesitada del perdón, y es perdonada. Y yo pienso que nosotros todos necesitamos el perdón de Dios. Todos los días. Muy bien, pero lo importante es, rescatamos una vez más, todos necesitamos el perdón de Dios, pero todos tenemos que tener la actitud correcta para que Dios nos perdone. Sí. Porque hay muchos que a veces vienen y dicen, sí, Dios, está bien, Dios es un bonachón que no nos tiene en cuenta, que no puede mandar a nadie. Es amor. No puede mandar a nadie al infierno porque es amor, como decís vos. Una actitud indolente, superficial. Y realmente este pasaje, y hay uno más también, ¿no es cierto? El caso, sí, que es el ejemplo clásico del perdón, del padre perdonador, que es el hecho del hijo pródigo que se va de la casa. Sí. Todos conocen la historia. Cuando está entre los cerdos, cuidando chancho, que era prohibido para los judíos, no podían criar ni podían alimentar cerdos porque ellos no los comían. Él se da cuenta de su situación y vuelve, pero vuelve con la actitud correcta. Sí. En esa parábola el padre representa a Dios, ¿no? Uh-huh. Y el hijo vuelve y dice, yo no soy digno de ser tu hijo, he pecado contra el cielo, contra ti, y quiero que por lo menos me hagas como uno de tus empleados, de tus peones, de la gente que trabaja con vos. Sí. Y lo que... Viniendo aún de lejos, el padre dice que sale, lo abraza y lo pone al mismo nivel, ¿sí? que tenía antes, ¿no? Le pone anillo, le cambia la ropa, le da la ropa, le pone calzado, porque la mayoría de los siervos allí, de los empleados, andaban descalzos. Así que Dios perdona y deja de lado todo el asunto, pero hay que tener la actitud correcta, sí. Hay que venir arrepentido ante Dios, ¿sí? Y esto es el énfasis que también tenemos que dar. Para que Dios perdone nuestra actitud, tiene que ser una actitud de reconocimiento, de arrepentimiento, y el arrepentimiento implica reconocer mis faltas y proponer firmemente no volver a lo mismo, no seguir en esa situación, salir de ahí y comenzar algo completamente nuevo, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender y aclarar bien. El perdón de Dios está disponible porque Cristo ya pagó, ya está pago. Ya no tenemos que hacer nuevos esfuerzos ni nuevas cuestiones para recibir el perdón. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es dolernos de que estamos caminando, no apuntando al blanco, sino que estamos desviándonos para otro lado, reconocer eso, pedir perdón y volver con una actitud correcta para que Dios nos pueda bendecir y nos pueda dar su perdón. A mí lo que me impacta del hijo pródigo es que el padre, viste que él le pide todas las cosas, no le pide dame la herencia, y el padre le da. Y no lo va, él se va y no lo va a buscar. No lo va a buscar, lo deja, pero cuando toca fondo y recapacita y vuelve en sí, es decir que no era él, o sea que el que no está con Dios no es verdadero, no es el verdadero hombre, ¿no es cierto? En que Jesús es el que te hace volver en sí, y dice volvió en sí, y lo que a mí siempre me impactó es que cuando él sabe que viene, ¿no? Lo ve venir y sale corriendo. ¿Quién? El padre. Corre y lo besa. Al encuentro. Va al encuentro. No es que lo ve y lo espera. No, va al encuentro porque ama. Dios ama y te quiere perdonar. Y porque vio la actitud que había cambiado. La actitud de él. Quizás para cerrar un poco el pensamiento de la mujer esta que va,
Jesús lo que quiere enseñar es que como a esa mujer se le perdona mucho, ella tiene también mucho amor para con Jesús, ¿no? Es decir, que para recibir el perdón, ¿no? También tenemos que tener amor hacia Dios, ¿sí? Tenemos que amar a Jesús por lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que reconocer que Él murió en la cruz para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados y pudiéramos libre. Y el perdón del pecado de Dios, fundamentalmente, aparte de mejorar toda nuestra vida aquí en la tierra, es la seguridad de que cuando muramos vamos a estar con Él en el cielo. Ese es el gran premio, ¿sí? Que nosotros morimos aquí, pero vamos con Él a la eternidad. Y lo tremendo, yo creo que el Dios, es decir, reconocer mi culpa, reconocer la gravedad del pecado, porque hoy en día dice, bueno, como vos decías, como usted decía, pastor, perdóname, fue un error. No, mi pecado lo cargó Jesús en la cruz. Él sufrió por mí. Y no, yo pienso que generalmente nosotros vimos los videos, las películas, y vemos el sufrimiento físico de Jesús. Pero Jesús en la cruz, no solo el sufrimiento físico, Él cargó el pecado de toda la humanidad. Y con eso pagó mi deuda. Mi pecado está ahí. Juan el Bautista, en un momento hace una profecía sobre Jesús cuando lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, sí. Muy bien, ¿cerramos? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que la deuda fue pagada, pero fue una deuda tremenda. Fue un alto precio. Un alto precio. Y no podemos decir, bueno, esto es cualquier cosa, no. El pecado, no necesito, me voy a manejar solo, no necesito del perdón. Mentira. Yo necesito cada día del perdón de Dios. Muy bien. Bien, hermanos, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Queremos orar todavía, ¿sí? Y si vos no tenés el perdón de Dios todavía, te invitamos a que busques el perdón de Dios. Ahí en el grupo debe haber alguien que te pueda explicar cómo recibir a Jesucristo y para que Él pueda perdonarte los pecados. Vas a sentir una paz, vas a sentir una tranquilidad diferente. Así que te animamos a hacer. Y vamos a orar, sí, vamos a orar por todos aquellos que todavía a lo mejor no tienen el perdón, pero también muchos de nosotros que ya recibimos a Jesucristo necesitamos ser perdonados cada día, porque todos seguimos cayendo en pecado muchas veces. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti y yo quiero poner en tus manos a cada uno de los miembros, Señor, de los amigos que están escuchando este mensaje, para que vos toques su corazón y para que si no te recibieron te puedan recibir, y si ya te recibimos, Señor, nos declaramos, Señor, necesitados de tu perdón una y otra vez. Y gracias por el precio que pagaste por nuestros pecados, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz de una forma cruenta, Señor, para que nosotros tuviéramos esta libertad y tuviéramos esta posibilidad de estar contigo en el cielo, en la eternidad. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Amén. Gracias. Bendice cada familia, guarda a cada uno en este tiempo, Señor, de pandemia y de dificultades y de dengue y otras cosas, Señor, para que podamos, Señor, estar en paz en todo momento y que recibamos tu bendición. Bendice los hogares, bendice el trabajo, bendice nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y que tu gracia descanse sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo este domingo.